Del libro de Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra tendrá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Palabra de Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos. Y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean, pues, imitadores míos, que yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí, quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie,
pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lepra es una enfermedad terrible, ¿no? Ustedes conocerán. Creo que en la actualidad está prácticamente erradicada la lepra o se puede combatir, pero en otras épocas era algo realmente así preocupante y terrible. La gente se iba como pudriendo en vida, ¿no? La carne se caía a pedazos, ¿no? Durante muchos siglos. Y en muchas ocasiones la gente era totalmente aislada, ¿no? Y muchos abandonados y arréglense como puedan, ¿no? En la época de Cristo, lo vemos allí en el Evangelio, era una realidad y los leprosos eran separados, ¿no? Para evitar el contagio, y el sacerdote mismo debía determinar si alguien estaba leproso, ¿no? Y el mismo leproso debía aislarse de la comunidad. Y como decía el Antiguo Testamento, allí en el libro del Levítico, primera lectura, cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntoma de la lepra, será llevado delante del sacerdote y allí determina, ¿no? Si se trata de un leproso, lo declarará impuro. Y el que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento. Nadie tocaba a un leproso, el leproso no podía acercarse, y en este caso vemos en el Evangelio cómo Jesús toca al enfermo y lo cura inmediatamente. Me llama la atención en la primera lectura, Levítico, se cubrirá la boca y vivirá solo, ¿no? Como una especie de lepra, la pandemia, ¿no? Se cubrirá la boca, todos andamos cubiertos, y vivirá solo. Muchos en la enfermedad tienen que vivir y morir en la soledad, ¿no? Podríamos comparar, ¿no?, lo que fue la lepra en aquella época y esta pandemia, que es algo también terrible, no tan visible, pero sí algo terrible. Tal vez síntoma de enfermedades más profundas del alma, ¿no? La enfermedad de alguna manera está relacionada con el pecado. Hay un santo, el padre Damián de Molokai, un santo, a lo mejor han visto una película muy buena que hay sobre él, es un santo que le llaman el leproso voluntario, porque él siempre quiso ser misionero, lo destinaron a misionar allá por Hawái, en las islas, y allí estuvo trabajando durante muchos años, pero había una isla allí, Molokai, la isla maldita, donde eran confinados los leprosos a vivir y a morir como pudieran allí. Y entonces él siempre quería ir a ayudar a los leprosos, a evangelizarlos, ¿no? A ayudarlos a bien morir, a llevar una vida un poquito más digna. Y entonces consigue el permiso. El obispo quedó sorprendido ante el pedido de este sacerdote, porque significaba hacerse leproso voluntario. Tarde o temprano se iba a contagiar y de hecho muere de lepra, ¿no? El padre Damián, de origen belga, beatificado por Juan Pablo II en 1994 y luego
canonizado por el Papa Benedicto XVI, el gran apóstol de los leprosos. Muere a los 49 años, el 15 de abril de 1889, allí en la isla maldita, que se transformó en una isla bendita. Hizo una obra extraordinaria, ¿no?, con los leprosos, tratando de que lleven una vida más sana dentro de lo posible, más digna, y morir en paz con los sacramentos. Transformó totalmente esa realidad. Y por eso es santo, ¿no? Se hizo maldito como Jesús para salvar a los que estaban condenados en vida. Santo, Padre Damián de Molokai. Hay otro santo que padeció de lepra, el santo argentino, el cura Brochero, San José Gabriel del Rosario Brochero, canonizado juntamente con santo mexicano Joselito, José Luis Sánchez del Río. Él también contrae la lepra y muere en su vejez, allí rodeado de su gente, y precisamente contagiado también por compartir el mate con gente enferma. Siempre estuvo muy cercano a toda la gente de su tierra, ¿no?, que transformó aquella zona en aquella época, en 1900 y piquito, allí en Córdoba, en la zona de las sierras, bastante abandonada. Transformó socialmente y espiritualmente toda aquella zona. El santo cura Brochero relata lo que vivía. Hay una carta, voy a leer alguna partecita, una carta que le dirige a un obispo amigo suyo, allí en Argentina. Esta carta está fechada 28 de octubre de 1913, unos 3 meses antes de morir. Le dice, entre otras cosas: mi querido amigo, yo estoy ciego casi por completo. Apenas distingo la luz del día y no puedo verme ni mis manos. Además, estoy casi sin tacto desde los codos hasta la punta de los dedos y de las rodillas hasta los pies, ¿no? Eso por la lepra, ¿no? Así que otra persona me tiene que vestir o ponerme la ropa. Para partir la hostia consagrada, llamo al ayudante para que me indique si he tomado bien la hostia. No tenía ni tacto, no podía ni ver, tenía que ayudar y seguía celebrando la Santa Misa, ¿no?, como podía, de memoria. Me cuesta tanto hincarme como levantarme a pesar de tomarme de la mesa del altar. Ya ves el estado en que ha quedado reducido el enérgico, el brioso, porque él le había dicho, ¿te acuerdas que en la juventud yo te decía que iba a ser enérgico como aquel caballo que murió campando? Pues ya ves el estado en que ha quedado el enérgico, ¿no? Fue un sacerdote muy, muy activo, muy enérgico, una fuerza espiritual, ¿no?, increíble. El Señor en sus últimos días lo dejó así, totalmente inútil. Ya ves el estado en el que he quedado. Pero es un grandísimo favor que me ha hecho Dios al desocuparme por completo de la vida activa y dejarme con la pasiva. ¿Cómo ve la enfermedad? Dios me ha hecho un grandísimo favor para que me dedique a la contemplación, para que me ocupe de lo más importante. Toda la actividad, pues, para la gloria de Dios, allí quedó en el pasado. Ahora me ocupo de Dios. Quiero decir, dice el Padre, que Dios me da la ocupación de buscar mi último fin y de orar por todos los hombres pasados, por los presentes y por los que han de venir hasta el fin de los tiempos. Lo único que me queda es, en otras palabras, rezar por los pasados, por los que están en el purgatorio, por los presentes, los que Dios me confía, y por los que vendrán, ¿no? La conciencia de el poder de la oración para el futuro, para los que vendrán,
los que han de venir hasta el fin de los tiempos. Dios me ha hecho un grandísimo favor, prepararme para la muerte. 3 meses después parte hacia el cielo. San José Gabriel del Rosario Brochero, el cura Brochero. Cómo veía la enfermedad, cómo vivía la enfermedad y cómo se preparaba para la muerte. Veía la enfermedad como una bendición de Dios. Un grandísimo favor que Dios me hace, no como una maldición. La enfermedad y la muerte no son una maldición. Nuestra naturaleza, un poco ciega, como el cura Brochero, nos hace sentir la enfermedad, la cruz, la muerte, como si fuera una maldición. Y ya no puedo hacer tales y tales cosas, ¿y por qué me pasa esto? La naturaleza se revela frente a la cruz y frente a la muerte. Pues tenemos que vivir todas esas cosas que nos toquen vivir, que nos tocarán vivir, como una bendición de Dios. La providencia de Dios todo lo dispone para el bien, como una bendición. Eran una maldición. La enfermedad entró en el mundo por el pecado, ¿no? Tentación del demonio, pecado, consecuencia, la enfermedad y la misma muerte. La muerte era una maldición, pero era porque Cristo transformó la muerte en una bendición. Para el que muere en Cristo es una bendición, es el paso de este mundo a la vida eterna. Y la enfermedad, esa cruz, que puede ser terrible, el que la vive bien, la vive como una bendición y se santifica y alcanza el cielo. Es el ejemplo de los santos. Y es lo que el Señor, lo que el Evangelio nos predica. Ya el profeta Isaías, hablando de Cristo, decía que Él soportó nuestras enfermedades, nuestros sufrimientos, se hizo maldito por nosotros, cargó con nuestras rebeldías, precisamente para pagar por nuestros pecados y para cambiar la maldición en bendición. Tenemos que ver la cruz como una bendición de Dios. Pero también es cierto que el Señor, y lo vemos en el Evangelio, se encontró con un leproso y en esta ocasión no le dijo, pues ten paciencia, sino que simplemente escuchó la oración del leproso. Si tú quieres, puedes curarme. El Señor se compadece, lo toca y se cura. Si quiero, sana. Allí el Señor curó a ese leproso. Y curó a muchísimos enfermos, innumerables, leyendo el Evangelio. Y a lo largo de los siglos, durante 20 siglos, la Iglesia, ¿no?, especialmente en la geografía de los santos, hay miles de milagros. Hasta el día de hoy, el cura Brochero, que nombramos, tenía lepra, milagro para su canonización, curó a un niñito de 11 meses que estaba con vida vegetativa. Después de un accidente quedó así, como para siempre en vida vegetativa, pues se cura por intercesión del cura Brochero. Uno de los milagros, muchos milagros, que hizo el padre Damián, el leproso voluntario, por su intercesión se curó una mujer de un cáncer de pulmón. Y así, innumerables milagros. Celebrábamos la Virgen de Lourdes hace unos días, pues esos son milagros permanentes. Allí en la gruta, con el agua que brotó milagrosamente por obra de la Virgen, hay curaciones totalmente testificadas por la medicina, por la ciencia, ¿no?, permanentemente. Siguen habiendo milagros. El Señor sigue curando. Pero, ¿por qué no cura a todos? Porque lo importante no es la salud física en este mundo. Vino en primer lugar para la salud espiritual y Él quiere curar a todos, espiritualmente hablando. De la lepra del pecado,
¿no?, de la enfermedad del alma, de la enfermedad del corazón. Si en alguna ocasión, o en muchas ocasiones, la salud física ayuda para eso, para la gloria de Dios, para el testimonio de otros, para la conversión de muchos, pues bendito sea Dios, el Señor que mira y conoce los corazones, sobre todo si hay fe, ¿no? El Señor obra esas maravillas con el contacto. Piensen que el Señor tocó al leproso, no tuvo miedo. Me decía la doctora Pilar Calva que ella veía cuánto sufría una persona próximo con enfermedades y próximo a la muerte, porque nadie lo podía tocar. Como ahora todo no se puede tocar. Dice, yo atiendo enfermos que no tienen COVID, pero tenemos prohibido tocar a los enfermos. Y las personas necesitan un contacto, un abrazo, ¿no? Dice, yo dejo que me abracen, que estén un buen rato, rompiendo supuestamente las reglas. No tiene COVID, tiene otra enfermedad, y aunque lo tuviera, ¿no?, es cierto que hay que guardar hay que evitar el contagio, pero no hay que desesperarse por eso. El Señor toca al enfermo, escandalizando a muchos, porque no se puede tocar un leproso, y lo cura. Pensemos que el Señor en la Santa Eucaristía no solo que nos toca, sino que se mete adentro nuestro. Comulgamos a Cristo resucitado. Bastaría tener la fe del leproso. Señor, si tú quieres, sácame de esto, cúrame, sálvame o cura a tal persona. Y si es para la gloria de Dios, así sucede. Y si no es así, pues, Señor, aumenta mi fe y tú sabrás por qué no. Aunque mi fe sea enorme, tú sabrás por qué no me curo o por qué no se cura tal persona. Espiritualmente le convendrá. No hay que flaquear en la fe cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos. Lo importante es la salud espiritual en primer lugar. Lo demás es añadidura. También la salud física y todas las otras cosas materiales. El Señor se complace en regalarnos muchas cosas, conoce nuestras necesidades, pero lo importante es la salvación. Vemos en Fátima que han habido muchos milagros, y siguen habiendo, pero en aquella época, cuando los niños pedían la salud de otras personas, la Virgen decía, algunos sí, otros no. Tienen que rezar el rosario, se curarán durante el año, necesitan convertirse primero. Busquen primero el reino de Dios, lo demás vendrá como consecuencia. Busquen primero la salud espiritual, que es más importante. En otras palabras, eso decía la Virgen a los niños en Fátima. 2 preguntas y terminamos. ¿Cómo estamos viviendo el COVID, ¿no?, la pandemia? ¿Con miedo? ¿Con desesperación? ¿Hasta dónde, no? ¿Cómo vivimos la amenaza de la enfermedad? A lo mejor algunos han pasado ya la enfermedad, otros sufren familiares o amigos que están enfermos o que ya han partido. ¿Y cómo vivimos la posibilidad de enfermarnos y de morirnos? Respóndase cada uno en su corazón. Hay demasiado miedo, creo que el demonio ha sembrado, y estamos así con pánico. Tenemos que vivirlo con un espíritu más grande, ¿no? Y segundo, ¿hasta dónde llega nuestra fe? El Señor nos pone a prueba con todas estas cosas. ¿Hasta dónde llega nuestra fe? Comienza la Cuaresma dentro de poquito, el miércoles que viene, miércoles de cenizas, tiempo de purificación, tiempo de conversión, tiempo de curar especialmente la lepra del alma. Todos nosotros estamos enfermos, algo de lepra hay todavía ahí adentro en el corazón enfermo. Tiempo para convertirse. Hay que trabajar seriamente, acercarse al Señor con esa fe del leproso. Señor, si quieres, puedes curarme. Si quieres, puedes arrancarme este vicio, este pecado. Ayúdame, endereza mi camino. Quiero ser santo.
Ave María Purísima.